Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y bienvenidos a Factoría Cultural. Bienvenidos a Foro Expertos, son unas charlas con profesionales del sector que hacemos todos los jueves. Son de entrada gratuita, registrándose en nuestro sitio web. Hoy tenemos invitado a Adrián Gallero, que nos viene a hablar de la economía social y su impacto en proyectos culturales. Bienvenido. Vale, pues buenas tardes a todas y a todos. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, en primer lugar, gracias por estar aquí en una época en la que ya apetece estar en casita a estas horas. La primera pregunta que siempre solemos hacer es ¿quiénes de aquí habéis escuchado hablar de la economía social? Si podéis levantar la mano. Y la segunda pregunta, ¿quiénes creéis que sabéis o quiénes sabéis un poco en profundidad qué es esto de la economía social? Vale. Bueno, pues yo me presento, soy Adrián, trabajo en la Oficina de Economía Social, que es un proyecto del Ayuntamiento de Madrid que tiene dos objetivos principales. Uno es dar a conocer esto de la economía social en toda la ciudad de Madrid, de múltiples formas, pues en espacios como este, pero también en centros educativos, en asociaciones, con el personal que se dedica a temas de empleo en toda la ciudad. Y el otro objetivo que tiene es el de ayudar y acompañar a todas aquellas personas en la ciudad de Madrid que quieren crear sus empresas de economía social, ¿no? A su vez, esta oficina se enmarca en una estrategia municipal más amplia que tiene pues un montón de iniciativas de apoyo a la economía social. Para contextualizar un poquito lo que os quiero contar y para intentar hacer que sea más fácil entender lo que os voy a contar, me gustaría un poco hablar pues eso, del contexto económico que se vive en las últimas décadas, ¿no? O cómo lo interpretamos desde la economía social. Y la idea principal a trasladar es un poco que a medida que el modelo económico neoliberal se va intensificando o se va profundizando, se están generando como nuevos ámbitos en el mercado que hasta ahora no estaban mercantilizados, ¿no? Como puede ser el ámbito de los cuidados, como puede ser el ámbito de la vivienda o como puede ser el ámbito de la cultura, ¿no? Y eso, acompañado del desarrollo de las tecnologías, está a su vez como dando lugar a una transformación de los modelos de producción, está dando lugar a nuevas formas de trabajo que aún nos cuesta un poco entender e interpretar y saber un poco hacia dónde van. Y está dando lugar también a que en un contexto en el que vemos estos últimos años que ya parece que la economía crece, que las ciudades se desarrollan, se vuelve a crear empleo, pero vamos viendo que las desigualdades se siguen acentuando, que se van generando pues nuevas formas de trabajo que muchas veces son mucho más precarias que hace unos años, se van dando unas formas de vida en las que cada vez tenemos más trabajos a lo largo de la vida y cada vez más precarios. Entonces es la reflexión de algo está fallando, ¿no? Si se supone que la economía ya crece y demás, pero cada vez se generan empleos más precarios y demás, ¿qué falla, no? Y acompañado de esto se va generando también un nuevo discurso sobre el papel que las personas tenemos en la economía, ¿no? Y ahí es donde aparece un poco esa figura del emprendedor de la que ahora se habla tanto y que se presenta un poco, bueno, pues se me ha pasado aquí la diapositiva sola, pero bueno, se presenta muchas veces de una forma como muy épica, muy literaria, como veíais en las citas que presentaba en la diapositiva anterior, y se presenta muchas veces como una solución a gran parte de los problemas que hay hoy en día en la sociedad, ¿no? Como una solución frente al estancamiento de la economía, como bueno, pues esos emprendedores que con su creatividad y su innovación lo que hacen es evitar que la economía se estanque, ¿no? Y como una solución también al propio desempleo, es decir, cread vuestras empresas, se plantea a la sociedad que la solución es crear nuestras empresas para así darnos un empleo y además contribuir al desarrollo de la economía, ¿no? Normalmente, además, la figura del emprendedor
así emblemática pues suele ser un hombre, por supuesto blanco, en una posición económica normalmente privilegiada y que reúne un montón de cualidades, pues es valiente, es lanzado, asume un montón de riesgos, supera todos los obstáculos que se le presentan, ¿no? Es decir, es un modelo como muy lejano en realidad para la gran parte de la sociedad, ¿no? Ahora os hablaré cómo la economía social entiende el emprendimiento y qué modelo de emprendedores y emprendedoras plantea la economía social, ¿no? Aplicado a todo esto de lo que estamos hablando, aplicado a la cultura, se transforma un poco en esto, ¿no? En que en las últimas décadas esa progresiva mercantilización ha hecho que se vaya entendiendo la cultura cada vez menos como un derecho y cada vez más como un recurso, ¿no? como un activo de mercado. Y en relación a la figura del emprendedor, pues que se vaya cada vez hablando más de ese emprendedor cultural del que seguro que muchos de vosotras y vosotros habéis oído hablar, ¿no? Y entonces aquí, ¿qué pinta la economía social o cómo entiende todo esto la economía social, ¿no? Trasladándome un poco al inicio de la economía social, allá por principios del siglo XIX, y en un contexto que tiene bastantes paralelismos con lo que está ocurriendo ahora, ¿no? En ese contexto en el que la revolución industrial pues ya empezó a provocar la bajada de las condiciones de vida de muchas personas, en el que el desplazamiento de mucha gente de la ciudad hacia el campo fue haciendo que los vínculos sociales se deshiciesen. Son procesos que se están viviendo hoy de una manera distinta, y ahí el movimiento obrero empieza a plantear la necesidad de organizarse y de crear pues, sus propias empresas cooperativas, ¿no? Que es la forma más conocida de la economía social, agruparse y organizarse económicamente para poder dar respuesta a las necesidades básicas que tenían, ¿no? Que eran necesidades de vivienda, de alimentación, de educación y de cultura, ¿no? Entonces, un poco esas dos ideas básicas quedaros por ahora, con la de la organización colectiva y la de las necesidades básicas, ¿no? Que es un poco lo que define y aquello sobre lo que se funda la economía social. Vale. Como veis, o sea, esto tiene muchas implicaciones. La economía social no dice se trata de crear cooperativas y las cooperativas van a solucionar todos nuestros problemas, ¿no? La economía social plantea propuestas de una dimensión más socioafectiva, es decir, tenemos que cambiar la forma en la que nos relacionamos las personas, tenemos que poner mucho más en valor el apoyo mutuo, los cuidados, la interdependencia. En un plano más material, por así decirlo, tenemos que ser capaces de crear empresas y organizar nuestro trabajo de una forma que no se sigan socavando las bases ecológicas del planeta y de una forma que nos permita compatibilizar el trabajo con la vida, ¿no? Que es una cosa que cada vez cuesta más. Y en un plano más político-filosófico, pues la economía social también plantea que tenemos que ser capaces de entender la vida de una manera más sencilla, sobre todo aplicada al consumo, ¿no? Es decir, planteemos una forma de consumir menos, de consumir diferente o de resolver nuestras necesidades básicas de otra manera que no sea siempre a través del mercado, ¿no? Y en términos generales, así por establecer una definición de qué es esto de la economía social, que muchas veces cuesta entender, pues esta es una definición estándar que os ofrecemos, ¿no? Y yo me gustaría decir como un par de cosas que normalmente se asocian a la economía social, que me parece importante destacar que no es lo que definen a la economía social. Normalmente se dice muchas veces que es una economía para pobres o que lo que genera es pobreza, ¿no? Se entiende que la economía social está vinculada a formas laborales en las que la gente no cobra o en las que es muy precaria. Y también se suele asociar la economía social a los sectores económicos vinculados a la exclusión social, etcétera, ¿no? Entonces, una idea básica es que la economía social está presente en todos los sectores, es decir, hay cooperativas, asociaciones, sociedades laborales en el ámbito de la banca, en el ámbito de la microelectrónica, en el ámbito de las finanzas, en cualquier ámbito de actividad que nos podamos imaginar está presente la economía social. Y por supuesto también que lo que desarrolla son empresas como cualquier
cualquier otra, que por supuesto remuneran a sus personas y que se caracterizan por dos cosas básicas, ¿no? Las empresas y organizaciones de economía social, que es que funcionan de una manera participativa y democrática, y por otro lado que su objetivo principal no es conseguir cuantos más beneficios económicos mejor, sino ser rentables económicamente, porque si no, no serán sostenibles. Es decir, por supuesto que tienen que generar beneficios económicos para ser sostenibles, pero esos beneficios económicos no se reparten entre los propietarios de la empresa, sino que se reinvierten en la empresa para fortalecerla y se utilizan también para beneficiar al entorno y a la comunidad en la que se encuentran, ¿no? Bueno, los cuadraditos que veis son las formas más habituales que adquiere la economía social. Las cooperativas es la forma más conocida, pero todas las otras también, ¿no? O sea que aquí la idea, un poco como veis, es que la economía social, desde sus orígenes allá por el 19 hasta hoy en día, lo que intenta hacer es buscar nuevas formas de escapar de la precariedad, nuevas formas de organizarse, buscar nuevas identidades jurídicas y, en definitiva, pues intentar resolver esa cosa tan complicada de hacer compatible la vida con el trabajo, ¿no? Y todo ello, pues con unos principios y unos valores que hoy en día, en el mundo en el que vivimos, cada vez más frenético, que avanza más rápido, cada vez más individualista, más economicista, pues la economía social se abandera unos principios que cada vez suenan como más de locos, ¿no? Y que lo que dicen es eso, nos estamos olvidando de que vivimos en un planeta, de que la economía forma parte de un planeta y que si socavamos las bases materiales del planeta no va a haber mucho más que hacer. Nos estamos olvidando de que lo importante son las personas y lo importante es resolver sus necesidades, ¿no? Y que la economía debería estar al servicio de eso. Nos estamos olvidando del compromiso con el entorno, ¿no? De conocer a nuestras vecinas y vecinos, de conocer a la persona que nos vende el pan en el barrio. Nos estamos olvidando de la democratización de la economía, ¿no? De por qué un ámbito como es el laboral, en el que pasamos tantas horas a lo largo de la vida, por qué ha habido un consenso social de que no tiene que funcionar democráticamente, ¿no? Bueno, todos estos principios son los que caracterizan a las organizaciones y empresas de la economía social, ¿no? Y volviendo un poco al tema del emprendimiento, ¿cómo entiende la economía social esa figura del emprendedor? Pues al contrario que el ejemplo que os ponía antes, lo entiende así, ¿no? Como que tenemos que ser capaces a la hora de emprender y de crear nuestras empresas. Tenemos que asumir nuestra vulnerabilidad y nuestra dependencia, es decir, hay casos en los que una persona reúne unas capacidades extraordinarias, una formación extraordinaria, tiene una idea maravillosa que es capaz de resolver su vida y la de todo el mundo, pero esos casos son muy poquitos, ¿no? En general, por nosotros solos no vamos a llegar muy lejos, entonces es asumir eso en primera instancia y a partir de ahí entender que para poder solucionar nuestras vidas y poder transformar positivamente el impacto hay que organizarse y hay que crear empresas colectivamente, ¿no? La idea de asumir riesgos, que por supuesto está ahí siempre que creamos una empresa, pero en la economía social decimos, asumimos riesgos, pero los justos, ¿no? O sea, que tampoco es lanzarse al vacío y ver qué pasa, ¿no? La idea de las personas normales, que no me gusta nada esa etiqueta, ¿no? Pero por intentar explicarlo, yo estoy continuamente relacionándome con personas que tienen sus propias empresas y os puedo asegurar que no responden para nada a ese estereotipo que se está un poco construyendo en la sociedad de la persona emprendedora, ¿no? Es decir, son proyectos formados por personas que muchas de ellas nunca se habrían imaginado a sí mismas creando una empresa, son personas que muchas de ellas no tienen prácticamente conocimiento sobre contabilidad, gestión financiera, que eso por supuesto que es un problema, ¿no? Pero que lo que hacen esas personas es pues agruparse y complementarse con otras personas que sí que tienen conocimiento sobre esos temas, ¿no? El emprendimiento en la economía social también se entiende con el objetivo, como os decía, no de generar una gran idea que genere una gran empresa que se haga famosa y que genere muchos beneficios, sino con la idea más sencilla de crear una empresa que sea sostenible para poder, pues eso, tener un impacto sostenible y positivo en la sociedad y a su vez darnos unas condiciones de vida dignas, ¿no?
y la idea de ser propietarios y propietarias de nuestras propias empresas como una herramienta de protección frente a las épocas malas, ¿no? O sea, el hecho de en una época de crisis lo que hace que todas las personas que estamos aquí seamos propietarias de nuestra cooperativa, eso hace que en una época mala la última decisión que tomemos sea despedirnos, ¿no? Porque en la medida en que todas y todos somos propietarios vamos a buscar las maneras de adaptarnos y buscar formas que no sea despidamos a gente para así poder salir del mal momento, ¿no? Teníamos un vídeo aquí que no sé si podemos poner. Es un vídeo que se ha desarrollado... L'économie sociale combine ensemble deux notions qu'on oppose souvent. L'économie, qui regroupe les activités relatives à la production, la distribution et à la vente de biens et de services, et le social, qui se rapporte à une communauté et aux rapports que les personnes qui en font partie entretiennent entre elles. L'économie sociale, c'est l'ensemble des activités entrepreneuriales portées par un objectif social fort et une volonté de ses membres d'en faire un projet économiquement viable. C'est mettre l'économie au service du social. Dans l'économie traditionnelle, la rentabilité se mesure en termes de profit. Dans l'économie sociale, elle se mesure par l'amélioration de la qualité de vie d'une communauté. Plutôt que le profit à tout prix, c'est la personne à tout prix. Les entreprises d'économie sociale sont présentes dans de nombreux secteurs. Elles rassemblent une multitude d'initiatives, comme des coopératives d'habitation, des associations de travailleurs, des entreprises d'insertion à l'emploi et des centres culturels. Elles changent le monde, un produit ou un service à la fois. Une entreprise d'économie sociale, ça fonctionne comment? Pour parler d'économie sociale, il faut trois choses. La rentabilité économique, la gestion démocratique et une mission qui réponde aux besoins d'une communauté. L'entreprise d'économie sociale a 5 caractéristiques principales. Premièrement, elle existe d'abord pour servir ses membres et sa communauté. Elle jouit d'une autonomie de gestion face à l'État, ce qui veut dire que l'État n'intervient pas dans sa prise de décision. Elle est également démocratique. En simple, une personne égale un vote. Ce mode de gestion permet à tous de dire leurs mots et crée un sentiment d'appartenance envers le projet collectif. En économie sociale, il n'y a pas de propriétaire ou d'actionnaire qui cherche le profit. L'argent généré par l'entreprise est une propriété collective et doit être retourné aux membres ou à la collectivité pour poursuivre un objectif commun. Enfin, l'entreprise d'économie sociale repose sur des principes de participation, de prise en charge et de responsabilité individuelle et collective. Elle est gérée par et pour les citoyens. En somme, les entreprises d'économie sociale représentent un modèle de gestion à échelle humaine qui génère des retombées économiques, sociales, culturelles et environnementales positives partout où elles s'implantent. Vale, este es un vídeo que está hecho en Canadá, que es un territorio, ¿se escucha? En el que la economía social está especialmente avanzada y, como veis ahí, incluía los centros culturales dentro de la economía social, ¿no? En España, y volviendo un poco a la idea de que la economía social surge para dar respuesta a las necesidades básicas, las cooperativas de vivienda es un modelo que se ha desarrollado bastante para buscar soluciones alternativas en el ámbito de la vivienda. La economía social en España está muy desarrollada también en relación a la alimentación y está muy desarrollada también en relación al ámbito de la educación, ¿no? Pero cuando hablamos de cultura, ¿qué? ¿No? Es un ámbito que en el Estado español la economía social no se ha desarrollado especialmente, aunque hay iniciativas y luego las veremos, para dar respuesta a muchas de las problemáticas que se dan en el ámbito cultural, ¿no? Entonces, como no es una problemática que exista solo en Madrid ni en España, sino que está en todo el mundo, pues es un debate que en sitios como Francia, Inglaterra, Canadá y muchos otros ya se empezó a plantear hace años, ¿no? Y un poco con ese diagnóstico inicial de que
estaba siendo muy difícil encontrar un equilibrio entre ese entusiasmo que caracteriza a muchas de las personas que se dedican o están interesadas al ámbito cultural y los recursos existentes para que esas personas se puedan profesionalizar y tener unos trabajos y unas actividades económicas dignas, ¿no? Y a partir de ese diagnóstico que se hacía desde la economía social, se planteaban dos preguntas, ¿no? Cómo generar unas condiciones laborales menos precarias en el ámbito cultural y cómo hacerlo de una forma que además se generase transformación social, ¿no? Y bueno, pues ahí en el 2007 en Francia se desarrolla este manifiesto por otra economía del arte y de la cultura, que de alguna manera es como el documento así fundacional a nivel teórico en el que la economía social se plantea reflexiones sobre el ámbito de la cultura, ¿no? Y por apuntar algunas direcciones en las que esta reflexión bueno, pues se empezó a desarrollar respecto a la primera pregunta, lo que en la economía social se empieza a plantear es que los proyectos culturales y las iniciativas económicas que se están desarrollando en el ámbito cultural tienen que un poco buscar el equilibrio y asentarse sobre tres patas, ¿no? Es decir, no asentarse solo sobre el mercado, pero no asentarse solo tampoco sobre la financiación pública o la dependencia de fondos públicos, y buscar pues esas tres patas de, por supuesto, la actividad económica enmarcada en la economía de mercado, buscar una fuente de ingresos que venga también de la financiación pública y buscar otra forma que esté basada en la reciprocidad, en la cooperación, en el activismo. Bueno, un poco serían las propuestas de la economía social, ¿no? De cómo buscar herramientas y métodos de intercooperación entre las iniciativas y proyectos culturales para que eso nos permita reforzar y consolidar nuestras iniciativas culturales, ¿no? Y luego, en relación a la otra pregunta, la economía social plantea también crear y una amplia diversidad de conocimientos que una cooperativa sola, porque normalmente las cooperativas son de una dimensión pequeñita, pues nunca podría afrontar, pero que de esta manera, a través de las uniones de cooperativas, pues te permite acceder a proyectos de mayor envergadura, ¿no? Bueno, la idea de las redes, un ejemplo de ello es el Mercado Social de Madrid, que es una red que agrupa ya a más de 100 empresas y organizaciones de economía social y también a muchas personas consumidoras, y que lo que demuestra es que ya existe otro mercado en el que tú, como persona consumidora, pero también como empresa, te puedes abastecer de tus necesidades básicas a través de empresas que funcionan pues de otra manera, ¿no? Y es un ejemplo también de intercooperación, pues eso, entre más de 100 empresas, ¿no? Que establecen formas de funcionar cooperativas en vez de basadas en la competición, etcétera. Bueno, además de esto, la economía social ha desarrollado sus propias herramientas de financiación, en gran parte porque en los orígenes el hecho de ser cooperativa hacía que los bancos no entendiesen muy bien si eras una empresa, si no, siempre tendían a pensar que no iba a ser sostenible económicamente. Eso hizo que en su día se generasen herramientas como FIARE o COP57, Goteos más reciente, que se han convertido en las herramientas financieras de la economía social, ¿no? Otras herramientas, ahora que desde las administraciones públicas se está empezando a apoyar de mayor medida la economía social, también se están creando una serie de subvenciones desde el ayuntamiento, pero también desde la comunidad y también desde el gobierno, que apoyan a la economía social en varias direcciones, ¿no? Desde aumentar la liquidez hasta subvencionar la constitución de las empresas de economía social, hasta, bueno, pues ya veis ahí, promocionar la intercooperación y proyectos piloto, ¿no? Bueno, la cesión de espacios públicos es un modelo que en el ámbito de la economía social y vinculado a la cultura se está empezando a desarrollar. Geltoki es un proyecto muy interesante de Pamplona, en el que el ayuntamiento ha cedido durante 7 años la antigua estación de autobuses a un grupo bastante amplio de entidades vinculadas a la cultura, pero también de la red de economía solidaria de Pamplona, a sindicatos, a organizaciones de artistas. Pues todas esas organizaciones han creado una red
vez a la que el ayuntamiento ha cedido la estación de autobuses para impulsar la economía social, para impulsar la cultura y para impulsar la alimentación. Campo Abierto es un ejemplo más pequeñito, pero también interesante aquí en Madrid. Nuevos modelos de gestión que se están desarrollando también desde la economía social y en los que la cultura muchas veces está marcando también, está siendo pionera en esto, y un ejemplo de ello es La Harinera en Zaragoza, que es un espacio cultural como podría ser el Matadero, y que todo el centro cultural se gestiona colectivamente entre, por un lado, la administración pública de Zaragoza, por otro lado, las asociaciones de vecinos de la zona en la que está el centro cultural y, por otro lado, las propias empresas e iniciativas culturales que están alojadas en el centro cultural, ¿no? Esas tres patas se reúnen en el órgano de dirección, digamos, y colectivamente van tomando las decisiones y gestionando el espacio cultural, ¿no? Bueno, y para acabar, decir un poco que después de todos estos años más duros que han pasado, a medida que se han ido generando estadísticas también, se ha demostrado que las empresas de economía social son un modelo que resiste más las crisis y que genera un empleo pues más estable y de mayor calidad, ¿no? En gran parte por algunas de las cosas que hemos ido hablando, ¿no? Por el hecho del modelo de gobernanza. Cuando todas las personas que trabajan en una empresa son propietarias, la última decisión que se toma es la de echar a una de ellas. Cuando tienes unos principios y unos valores basados en la solidaridad externa, pues eso te permite que si tu empresa está mal, a lo mejor la empresa de al lado está mejor y puede ayudarte pues o absorbiendo temporalmente a trabajadores tuyos o haciéndote préstamos o, bueno, de infinitas maneras, ¿no? Muchas de ellas por descubrir seguramente. Y bueno, y básicamente esta idea, que es la principal, aunque no dice mucho por sí sola, pero que es que existe otra forma de hacer las cosas, que la economía social ya tiene mucha trayectoria histórica, pero que hay muchos retos que se están presentando hoy en día, como por ejemplo el desarrollo de las tecnologías y las nuevas formas de trabajo, que son retos a su vez para la economía social y que, bueno, y que están aún por encontrarse soluciones, ¿no? Pero que si por algo se caracteriza la economía social, yo creo que es porque avanza más rápido a través de la práctica que de la reflexión teórica, ¿no? Es decir, que un poco la economía social ha ido avanzando a través de ensayo y error y, bueno, y en ese sentido se están buscando también soluciones ahora en el ámbito de la cultura, ¿no? Y nada, por último deciros que la Oficina de Economía Social, como ya os he dicho, es un servicio que está abierto a toda la ciudadanía, seáis personas individuales o como proyectos colectivos o como si sois profesores y pertenecéis a una asociación de vecinas o vecinos. De cualquier manera, es un servicio que está a vuestra disposición para las necesidades que podáis tener. Y nada, y ahora si hay cualquier pregunta o duda, lo comentamos. Muchas gracias. ¿Quieres? ¿Te importa por si registramos el audio? Vale. Nada, que no he estado los primeros 10 minutos y me imagino que has explicado exactamente cuál es la función de la oficina, pero ¿asesora a los emprendedores? O sea... Sí, tiene dos funciones, ¿no? Una es la de explicar, dar a conocer este modelo por toda la ciudad en múltiples espacios y por otro lado tiene dos oficinas físicas, que una está situada en centro, en Puerta de Toledo, y otra en Villaverde. Y ahí se asesora, se acompaña a todos los grupos de personas que quieren crear empresas de economía social, ¿no? Ya sean cooperativas, empresas de inserción, asociaciones, fundaciones, en todos esos sentidos, para crear desde tu plan de negocio, tu plan de viabilidad, asesorarte en cómo encontrar recursos económicos. Y para autónomos también se trabaja con personas autónomas de dos maneras, ¿no? O sea, por un lado intentando trabajar con personas autónomas para
que creen estructuras de apoyo entre ellas, ¿no? Un poco, pues trasladando un poco esos principios de la economía social al ámbito de los autónomos, y por otro lado intentando que en vez de constituirse como personas autónomas, buscar maneras de que vayan viendo las ventajas y bondades de los modelos colectivos, y intentando, pero sí, se trabaja también con personas autónomas. Tengo una pregunta. ¿La función de la oficina se limita solamente al ámbito cultural o puede ser cualquier ámbito? No, a cualquier ámbito, sí. Sí, tenemos un boletín, luego si quieres nos podemos dar el contacto. En internet todavía no está muy accesible la información, pero ahora a final de diciembre se va a crear por fin una página web en la que va a estar la agenda de actividades y toda la información sobre el servicio. Aquí hay unos dípticos para quien quiera. Pero sí, se hacen todo tipo de actividades en las propias oficinas físicas y luego, pues eso, en centros educativos, a través de la participación en eventos que se hacen en los barrios, un poco de maneras diversas. El horario es de 9:30 a 2:30 y de 4:30 a 6:30. Y aquí en los dípticos están el email y el teléfono. Se puede pedir cita previa mucho mejor, pero también son espacios de atención que están abiertos a la ciudadanía. ¿La oficina depende del Ayuntamiento de Madrid? Sí. Y, o sea, si está la oficina, está el mercado social, está Reas, está Maris, o sea, ¿cómo...? Buena pregunta. No, claro, está por un lado la Oficina de Economía Social, que es un servicio municipal, o sea, es decir, es una iniciativa que se crea desde el ayuntamiento. Luego está por otro lado el proyecto Mares, que es un proyecto de una dimensión bastante grande y que es un proyecto que se consigue a través de una subvención europea, en la que ahí está como uno de los socios el Ayuntamiento de Madrid, y luego hay 7 u 8 organizaciones más de la economía social que han creado un partenariado público-social, ¿no? Es decir, que el Ayuntamiento forma parte, pero junto a otras organizaciones de economía social. Y luego está Reas y el Mercado Social, que son... Reas es la organización representativa de la economía solidaria, con una larga trayectoria, y que pues pone en marcha en su día el Mercado Social, celebra una feria de economía solidaria en el Matadero cada año y tiene como su propia actividad y su agenda de representación del sector, ¿no? A su vez, todos esos proyectos, Reas tiene un convenio con el Ayuntamiento de Madrid, el proyecto Mares está coordinado con las oficinas de economía social, o sea que por supuesto hay comunicación y coordinación. Es bastante complejo de entender, pero ese es un poco el panorama. Claro. Además de todas estas que mencionabas tú y de las que yo ahora te he hablado, hay más organizaciones representativas, luego cada grupo de empresas o cada tipo de cooperativas tiene su organización representativa. Está Cooperama, que es la que representa a las cooperativas de trabajo, está Salma, que es la que representa a las sociedades laborales, está FECOMA, está MEI, bueno, hay muchas. Luego están otras propuestas que comparten en gran medida principios y valores, como por ejemplo la economía del bien común, que a su vez han ido desarrollando una serie de herramientas, que en el caso del mercado social es el balance social, en el caso de la economía del bien común es el triple balance. No, el triple balance es otra herramienta. La economía del bien común tiene, bueno, su propia herramienta de balance social, que son muy complementarias, pero bueno, pues que cada una viene, digamos, de una organización diferente, ¿no? Pero todas tienen el mismo objetivo,
que es el de servir de herramienta, por un lado, para el análisis interno de una propia empresa, es decir, yo como cooperativa hago una vez al año el balance social, en la que reflexiono en torno a cuántas personas participan en la toma de decisiones, qué espacios de poder ocupan las mujeres y los hombres, qué tipo de energía consume mi empresa, si consume energía renovable o no, bueno, qué tipo de relaciones de colaboración llevo con otras empresas. O sea que por un lado es un ejercicio, una herramienta que permite reflexionar internamente, y por otro lado es una herramienta de transparencia hacia la sociedad, ¿no? Porque luego yo ese balance social o ese triple balance o la herramienta que sea, la publico, ¿no? y es accesible para todo el mundo. Pues nada, muchísimas gracias a vosotras.